Marina nunca imaginó que su vida pudiera romperse en pedazos frente a 100 personas desconocidas. El champán le corría por el cabello, empapando su uniforme de limpieza hasta que la tela barata se pegó a su piel. El líquido frío le quemaba los ojos, pero no tanto como las miradas, esas miradas llenas de desprecio, de lástima, de asco, como si ella fuera algo sucio que había manchado la alfombra de un lugar demasiado elegante para su existencia. Valeria Montero sostenía la copa, vacía, con una sonrisa satisfecha, sus labios rojos perfectamente dibujados mientras pronunciaba las palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Esto es lo que pasa cuando la basura olvida su lugar. La frase resonó en el salón del restaurante. Algunos invitados se rieron discretamente detrás de sus servilletas, otros simplemente desviaron la mirada, incómodos pero no lo suficiente como para intervenir. Nadie defendió a Marina, nadie dijo nada excepto el silencio de Diego. Marina lo vio, parado ahí a menos de 3 metros de distancia, con su traje impecable que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados a los costados de su cuerpo. Por un segundo, solo un segundo, sus ojos se encontraron y Marina buscó algo, cualquier cosa, un destello de reconocimiento, de culpa, de humanidad, pero Diego apartó la mirada como si ella fuera un fantasma, como si nunca se hubieran conocido, como si 5 años de historia entre ellos nunca hubieran existido. Eso dolió más que el champán, más que las risas, más que la humillación pública. El gerente del restaurante llegó corriendo, pero no para defenderla, no para preguntarle si estaba bien. Llegó para agarrarla del brazo con dedos que le clavaron en la piel. Estás despedida. Sal de aquí antes de que llame a la policía. Marina no gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente dejó que la arrastraran hacia la salida trasera entre las mesas decoradas con flores que costaban más que su renta mensual. Pasando junto a personas que nunca la verían como un ser humano, la puerta de metal se cerró detrás de ella con un golpe seco y Marina quedó sola en el callejón trasero. La lluvia había comenzado a caer, mezclándose con el champán que aún le goteaba del cabello. El frío de febrero atravesaba su uniforme empapado. Pero ella apenas lo sentía, sus manos temblaban mientras buscaban dentro del bolsillo de su delantal. Sus dedos encontraron la cadena fina, el pequeño relicario que siempre llevaba consigo. Lo sacó despacio, como si fuera lo más frágil del mundo. El metal estaba gastado, la cadena había perdido su brillo hace años. Pero para Marina, ese relicario valía más que todos los diamantes que Valeria Montero lucía esa noche. Lo abrió con cuidado. Adentro había una fotografía diminuta, tan vieja que los colores habían comenzado a desvanecerse. 2 personas, jóvenes, sonriendo frente a una banca de parque a medio construir. Ella tenía 23 años en esa foto, él 24. Ambos lucían cansados, con ropa sencilla y manchas de pintura en las manos, pero sus sonrisas eran reales, genuinas, llenas de esperanza. Marina volteó el relicario. En la parte trasera, escritas con tinta que se había corrido ligeramente con los años, había 3 palabras en la letra desordenada de Diego: para siempre. Una risa amarga escapó de sus labios. Para siempre, qué concepto tan absurdo. Marina cerró el relicario y lo apretó contra su pecho. La lluvia caía más fuerte ahora, empapándola completamente, pero ella no se movió. Se quedó ahí parada en ese callejón oscuro que olía a basura y comida rancia, sosteniendo lo único que le quedaba de un pasado que ya no existía. No había llorado cuando perdió su beca, no lloró cuando tuvo que abandonar la universidad, no lloró cuando Diego desapareció de su vida sin una explicación, pero ahí, sola en la oscuridad, con el sonido de la lluvia ahogando todo lo demás. Las lágrimas finalmente llegaron. Lloró por la chica que solía ser, por los sueños que había enterrado, por el amor que había entregado sin pedir nada a cambio. Lloró por cada sacrificio que nadie conocía, por cada noche sin dormir trabajando 3 empleos, por cada comida que se saltó para enviar dinero a su hermano, pero sobre todo, lloró por la esperanza, esa pequeña esperanza tonta que había guardado en algún rincón de su corazón, susurrándole que tal vez algún día Diego recordaría, que volvería, que todo tendría sentido. Esa esperanza acababa de morir en un restaurante elegante, ahogada en champán caro y miradas de desprecio.
Marina no sabía cuánto tiempo pasó ahí parada, tal vez minutos, tal vez horas. Finalmente guardó el relicario de vuelta en su bolsillo y comenzó a caminar bajo la lluvia. No tenía a dónde ir, ya no tenía trabajo, su apartamento estaba al otro lado de la ciudad y el último autobús ya había pasado, pero sus piernas siguieron moviéndose un pie delante del otro. Porque detenerse significaba rendirse, y Marina llevaba demasiados años sobreviviendo como para rendirse ahora mientras caminaba por las calles vacías, mojada hasta los huesos y temblando de frío. Una sola pregunta giraba en su mente una y otra vez: ¿en qué momento amar a alguien se había convertido en su mayor error? La ciudad brillaba a su alrededor con luces de neón y ventanas iluminadas, donde familias cenaban juntas, donde parejas se reían, donde la vida seguía su curso normal. Pero Marina caminaba invisible entre todas esas luces, una sombra más en las calles mojadas. Nadie la vio, nadie la conocía. Nadie sabía que la mujer que pasaba temblando bajo la lluvia había sido alguna vez alguien con sueños, alguien con futuro, alguien que amó tanto que se dio completa hasta que no quedó nada de ella misma. Y así Marina desapareció en la noche lluviosa de la ciudad, llevando consigo un relicario viejo y un corazón que apenas sabía cómo seguir latiendo. 5 años atrás, Marina era otra persona, tenía 23 años y el mundo parecía brillar con posibilidades infinitas. Caminaba por los pasillos de la universidad con una carpeta llena de diseños bajo el brazo. Una beca completa que había ganado con su talento y sueños tan grandes que apenas cabían en su pecho. Diseño gráfico. Esa era su pasión. Crear cosas hermosas donde antes solo había vacío, darle color al mundo, y algún día abrir su propio estudio donde pudiera ayudar a pequeños negocios a encontrar su identidad visual. Un sueño modesto, tal vez, pero era suyo. Fue en una clase de historia del arte donde conoció a Diego Salazar. Él llegó tarde ese día. Disculpándose entre susurros mientras buscaba un asiento vacío, terminó sentándose junto a ella porque no había otro lugar disponible. Marina notó sus manos primero manchadas de yeso y tinta, con callos en los dedos. Manos de alguien que trabajaba con ellas. Diego no era como los otros estudiantes. No tenía tiempo para fiestas ni para perder horas en cafeterías hablando de teorías abstractas. Trabajaba en construcción durante el día, cargando materiales y mezclando cemento bajo el sol. Por las noches estudiaba arquitectura. Con los ojos rojos de cansancio, pero llenos de una determinación feroz. Voy a diseñar edificios que le devuelvan la dignidad a la gente, le dijo una tarde mientras compartían un café barato en la única cafetería que podían pagar. Espacios que no hagan sentir a las personas como si fueran menos, como si no importaran. Marina vio algo en sus ojos cuando hablaba, una luz, una convicción tan pura que casi dolía mirarla, y sin saber exactamente cuándo sucedió, se enamoró de esa luz, de ese hombre que soñaba con cambiar el mundo, un edificio. A la vez, la relación comenzó lentamente. Conversaciones largas después de clase, caminatas por el campus compartiendo audífonos y escuchando música que ninguno de los dos podía pagar en conciertos reales, noches estudiando juntos en la biblioteca, donde el silencio entre ellos se sentía más cómodo que cualquier palabra. Diego era pobre, más pobre de lo que Marina había conocido antes. Vivía en un cuarto diminuto que compartía con su madre. Teresa comían arroz y frijoles la mayoría de los días. Sus zapatos estaban tan gastados que podías ver sus calcetines a través de las suelas, pero nunca se quejaba, nunca pedía ayuda. Su orgullo era como un muro invisible que cargaba a todas partes. Todo cambió cuando Teresa se enfermó cáncer. La palabra cayó sobre sus vidas como una sentencia. Los doctores dijeron que había tratamientos, pero eran caros, muy caros. El tipo de caro que personas como Diego y su madre no podían ni imaginar. Marina vio cómo Diego se desmoronaba por dentro. Aunque intentaba esconderlo, comenzó a trabajar doble turno, triple turno. Dejaba de comer para ahorrar dinero. Llegaba a clase con ojeras tan profundas que parecían moretones, y a veces se quedaba dormido sobre sus libros. Una noche lo encontró llorando en las escaleras del edificio de arquitectura. Era casi medianoche. Diego tenía la cabeza entre las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos que intentaba contener.
No puedo salvarla, susurró cuando Marina se sentó a su lado. No puedo hacer nada. Voy a perderla y no puedo hacer nada. Marina lo abrazó mientras él se rompía en pedazos, y en ese momento tomó una decisión desde los 16 años. Marina había estado ahorrando, cada cumpleaños, cada regalo, cada trabajo de medio tiempo durante la preparatoria. Tenía un plan, juntar suficiente dinero para, algún día, abrir su estudio de diseño. Era su sueño hecho números en una cuenta bancaria. Eran años de sacrificio guardados en una libreta con cálculos cuidadosos. Al día siguiente, Marina fue al hospital. Habló con la administradora de pacientes. Preguntó cuánto costarían los tratamientos para Teresa. Cuando le dijeron la cifra, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era casi todo lo que tenía ahorrado, casi todo. ¿Tienen algún programa de ayuda?, preguntó Marina. ¿Algún fondo de caridad? La mujer revisó en su computadora y asintió. Tenemos un fondo para casos especiales, pero los recursos son limitados y hay una lista de espera. Si alguien quisiera donar específicamente para un paciente. Marina sintió su corazón latir tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz. De manera anónima, la mujer la miró con curiosidad, pero asintió. Su puede hacer. Marina vació su cuenta de ahorros esa semana. Cada peso que había guardado durante años, su futuro convertido en tratamientos médicos para la madre de Diego. Le pidieron que firmara documentos. Marina firmó todo con manos temblorosas, asegurándose de que su nombre no apareciera en ningún lugar donde Diego pudiera verlo. Cuando Diego recibió la noticia de que el hospital había aprobado un fondo especial de caridad para su madre, lloró de alivio, abrazó a Marina tan fuerte que ella apenas podía respirar. No puedo creerlo, decía una y otra vez, es un milagro. Un maldito milagro. Marina solo sonrió y lo abrazó de vuelta, guardándose la verdad como un secreto que quemaba en su pecho. Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida. Sin sus ahorros, Marina tuvo que conseguir trabajos extras para mantenerse. Comenzó a faltar a clases para cubrir turnos nocturnos en una tienda de conveniencia. Sus calificaciones bajaron. Sus profesores la llamaron a reuniones preguntando qué estaba pasando. Pero Marina no podía decirles la verdad, no podía decirle a nadie. Mientras tanto, Diego pasaba cada momento libre con su madre en el hospital. Marina lo acompañaba cuando podía, sosteniendo su mano mientras Teresa dormía conectada a máquinas que hacían ruidos constantes. Teresa mejoró por un tiempo, los tratamientos estaban funcionando, y Diego recuperó esa luz en sus ojos. Esa esperanza. Cuando todo esto termine, le dijo Diego una noche, sentados en la sala de espera del hospital, voy a hacer algo grande, Marina. Voy a construir algo que importe, y tú vas a estar ahí conmigo. Lo prometo. Marina quiso creerle, con cada fibra de su ser. Quiso creer en esas palabras, pero la vida rara vez cumple las promesas que hacemos en hospitales a medianoche. Teresa murió 3 meses después, pacíficamente en su sueño, con Diego sosteniendo su mano. Los tratamientos le habían dado tiempo, tiempo para despedirse, tiempo para decirle a su hijo cuánto lo amaba, tiempo que no habrían tenido sin el dinero de Marina. Diego se derrumbó después del funeral. Durante semanas apenas hablaba, apenas comía. Se perdía en sus pensamientos durante horas, mirando al vacío con ojos que parecían ver algo que nadie más podía ver. Marina se quedó a su lado, siempre. Cocinaba para él aunque él no comiera. Lo abrazaba cuando las lágrimas finalmente llegaban en medio de la noche. Le recordaba que su madre había querido que él siguiera adelante, que cumpliera sus sueños. Lentamente Diego regresó, pero regresó diferente, más duro, más obsesionado, como si algo dentro de él se hubiera cerrado. Voy a triunfar, le dijo una noche, con una intensidad en su voz que Marina nunca había escuchado antes. Voy a ser alguien. Voy a demostrarle al mundo que no soy solo otro pobre del barrio. Malo. Marina asintió, aunque algo en el tono de su voz la asustó. No era ambición, era desesperación, pero ella lo amaba. Y cuando amas a alguien, te convences de que todo va a estar bien, que el amor es suficiente. Qué equivocada estaba. La llamada llegó a las 11 de la mañana de un martes cualquiera. Marina estaba limpiando el baño de una oficina cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Reconoció el número de
inmediato del restaurante donde había trabajado por 2 años, donde la habían humillado, donde la habían despedido. Señorita Reyes, la voz del gerente sonaba fría, profesional. Llamamos para informarle que hemos presentado una queja formal por su comportamiento inapropiado. Varios testigos confirmaron que usted inició el altercado. Le recomendamos que no intente solicitar empleo en ningún establecimiento asociado a nuestra cadena. Marina ni siquiera respondió, simplemente colgó. Sus manos temblaban mientras sostenía el trapeador, mirando su reflejo distorsionado en el agua sucia del balde. Altercado. Ella había iniciado el altercado. Esa era la versión oficial. Ahora, los siguientes días fueron una caída en cámara lenta del trabajo de limpieza en la oficina. La despidió el miércoles, sin explicación real. Solo recortes de presupuesto, dijeron, aunque Marina sabía que era mentira. Alguien había llamado. Alguien había dicho algo. La tienda de conveniencia, donde trabajaba turnos nocturnos, la dejó ir el viernes. Esta vez ni siquiera intentaron dar una excusa. El supervisor simplemente le entregó su último cheque y le pidió que devolviera su gafete. El sábado, el servicio de lavandería, donde trabajaba los fines de semana, le envió un mensaje de texto corto, directo. Ya no requerimos tus servicios. 3 trabajos perdidos en 5 días. Marina se sentó en el piso de su apartamento esa noche, rodeada de facturas sin pagar, renta, electricidad, agua, el pago del teléfono. Cada sobre era un recordatorio de que su vida se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su teléfono sonó. Era su hermano, Mateo, 20 años, estudiando ingeniería en otra ciudad. Gracias al dinero que Marina le enviaba cada mes. Hola, Mati intentó que su voz sonara normal. Marina, oye. El próximo pago de la universidad vence el lunes. ¿Ya lo enviaste? Porque no lo veo reflejado en mi cuenta. Marina cerró los ojos. Sintió como las paredes se cerraban a su alrededor. Sí, ya lo envié, mintió. Debe estar procesándose. No te preocupes. ¿Estás segura? Porque si no llega a tiempo, me van a dar de baja de las clases y te digo que ya lo envié. Mateo, va a llegar. Hubo un silencio incómodo del otro lado. ¿Estás bien? Suenas rara. Estoy bien, solo cansada. ¿Estudia mucho? Sí, te quiero. Colgó antes de que su hermano pudiera hacer más preguntas. Antes de que su voz se quebrara y revelara la verdad, no había dinero para la universidad de Mateo, apenas había dinero para su propia renta, y en una semana no habría nada en absoluto. Marina se acostó en el piso esa noche, mirando el techo agrietado de su apartamento. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío que crecía más grande con cada respiración. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Diego Salazar vivía en un mundo completamente diferente. Su penthouse ocupaba todo el piso 42 de una torre de lujo. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que brillaba como un mar de luces, muebles de diseñador, arte moderno en las paredes, una cocina que nunca usaba porque Valeria insistía en que comieran fuera, en los lugares correctos, con la gente correcta. Pero Diego no podía dormir. Llevaba años sin dormir bien. Cada noche era lo mismo. Se acostaba en su cama de sábanas egipcias que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Cerraba los ojos y veía el callejón, la lluvia, Marina empapada, temblando, con champán goteando de su cabello, y él parado ahí, sin hacer nada. Se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba por su apartamento vacío, sintiendo como las paredes de lujo se convertían en una prisión. Valeria nunca se quedaba a dormir, tenía su propio apartamento, su propia vida. Su compromiso era más un acuerdo de negocios que una relación real. Diego se paraba frente a las ventanas, mirando la ciudad dormida, y se preguntaba en qué momento exacto se había vendido, en qué momento había cambiado su alma por una oficina. En el piso 30, un título impresionante y una vida que se sentía completamente vacía. Su teléfono tenía el número de Marina. Lo había tenido todo este tiempo. Había estado tentado a llamarla 1000 veces. 1000 veces había escrito mensajes que nunca envió. Perdón, te extraño, cometí un error. Todo había sonado patético y insuficiente, así que no había hecho nada. Cobarde hasta el final. Pero si había hecho algo que ni siquiera Valeria sabía.
Durante 2 años, Diego había estado pagando la renta de Marina a través de una cuenta anónima, una empresa fantasma. Transferencias que no podían rastrearse hasta él. No era mucho, solo lo suficiente para que ella tuviera un techo sobre su cabeza, una forma patética de aliviar su culpa sin tener que enfrentar lo que había hecho. No era redención, era egoísmo disfrazado de caridad. Ernesto Montero no era un hombre que dejara nada al azar. Había construido su imperio siendo más inteligente, más despiadado y más observador que sus competidores. Y durante los últimos meses, había notado algo extraño en Diego: distracciones, ausencias inexplicables, una mirada perdida durante reuniones importantes. Al principio pensó que era otra mujer, una aventura. Los hombres jóvenes eran predecibles en eso, pero cuando contrató a un investigador privado, lo que descubrió fue mucho más interesante. Marina Reyes, 23 años, cuando conoció a Diego, abandonó sus estudios, perdió su beca, trabajaba múltiples empleos, y según los registros que el investigador había conseguido, registros que tomaron semanas de búsqueda y más de un soborno, había sido ella quien pagó los tratamientos médicos de Teresa Salazar. Años atrás todo encajaba: el ascenso meteórico de Diego después de la muerte de su madre, su obsesión con el éxito, y ahora las transferencias anónimas a una cuenta que pertenecía a Marina Reyes. Ernesto leyó el informe completo 3 veces, fumando un cigarro caro en su oficina privada. Este era el tipo de información que podía destruir a alguien, o moldearlo. La pregunta era, ¿qué tipo de hombre era realmente Diego Salazar? Valeria descubrió la verdad de forma diferente. Revisaba el teléfono de Diego regularmente. Él era demasiado ingenuo para esconderlo bien. Encontró las búsquedas: Marina Reyes, escrito en Google docenas de veces, direcciones guardadas, números de teléfono que nunca se atrevió a marcar y, lo más importante, los registros bancarios de una cuenta que Diego pensaba que ella no conocía. Valeria no sintió celos, sintió amenaza. Había una diferencia: Diego no la amaba, eso lo sabía y no le importaba. Su compromiso era estratégico. Él obtenía dinero, conexiones, prestigio. Ella obtenía un esposo presentable que haría que su padre la tomara en serio en los negocios de la familia. Pero si Diego tenía un pasado que podía arrastrarlo de vuelta, eso era un problema que necesitaba eliminarse. Fue Valeria quien orquestó el encuentro en el restaurante, quien se aseguró de que Marina estuviera trabajando esa noche, quien preparó la escena perfecta para la humillación pública, no porque odiara a Marina, sino porque necesitaba que Diego viera lo que pasaba cuando miraba atrás. Necesitaba que entendiera que su antigua vida estaba muerta y que cualquier intento de resucitarla solo traería dolor y destrucción. Valeria era muchas cosas, pero no era tonta. Sabía que los hombres como Diego, hombres con conciencia, con corazón, eran los más peligrosos, porque eventualmente la culpa los consumía, y cuando eso pasara, todo el cuidadoso castillo que ella había construido se derrumbaría una semana después de perder sus 3 trabajos. Marina se desmayó en una parada de autobús. El calor del mediodía, el hambre que había ignorado durante días, el agotamiento acumulado de años sin descanso, todo se combinó en un momento. El mundo se volvió borroso, sus piernas dejaron de responder, y de repente estaba en el suelo, con extraños inclinándose sobre ella, sus voces sonando como si estuvieran bajo el agua. Alguien llamó una ambulancia. En el hospital, un doctor joven con bolsas bajo los ojos le explicó con voz cansada pero amable: está severamente anémica, desnutrida. Tu cuerpo ha estado funcionando en modo de emergencia durante años. ¿Cuándo fue la última ¿ves que comiste algo sustancial? Marina no pudo recordar. Le pusieron sueros, le dieron vitaminas, le hablaron de dietas balanceadas y descanso adecuado, cosas que sonaban como lujos imposibles en su realidad. Cuando le entregaron la factura del hospital al darle de alta, Marina simplemente la guardó con las otras, una más para la pila de cosas que nunca podría pagar. Esa noche, sentada en su apartamento oscuro para ahorrar electricidad, Marina sacó el relicario, lo abrió, miró la foto descolorida de 2 jóvenes que ya no existían y tomó la decisión más difícil de su vida.
Al día siguiente, caminó hasta la casa de empeño en la esquina de su calle. El dueño apenas miró el relicario antes de hacer una cantidad ridículamente baja. «Es solo metal barato», dijo encogiéndose de hombros. Marina sabía que valía más, no en dinero, sino en memoria, en significado, en todo lo que alguna vez había creído sobre el amor y el sacrificio, pero el significado no pagaba la renta. «Lo tomo», susurró. El dinero que le dieron alcanzaba para exactamente un mes más. 30 días para encontrar trabajo, para encontrar una solución, para encontrar una forma de seguir existiendo en un mundo que parecía decidido a borrarla. Marina salió de la casa de empeño con él. Dinero en el bolsillo y un vacío en el pecho donde solía estar su último pedazo de Diego. Ya no quedaba nada que vender, nada que sacrificar, solo ella misma, y ni siquiera estaba segura de cuánto de ella quedaba. El sobremanila aterrizó en el escritorio de Diego con un sonido seco que resonó en la silenciosa oficina. Ernesto Montero estaba parado frente a él con las manos detrás de la espalda. Su expresión completamente ilegible. Era temprano en la mañana, las 7:30, demasiado temprano para que el resto del equipo hubiera llegado. Solo ellos dos en el piso 30. Rodeados de vidrio y acero. «Ábrelo», dijo Ernesto simplemente. Diego miró el sobre con desconfianza. Sus manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Adentro había documentos, muchos documentos, fotografías, registros bancarios, informes de hospital y con cada página que pasaba. El piso bajo los pies de Diego se volvía menos sólido. De ahí estaba todo: la relación con Marina, los tratamientos de su madre, las fechas, las cantidades, y el nombre que nunca esperó ver en esos documentos: Marina Reyes. Firmando como donante anónima, ella había pagado todo. Diego sintió que no podía respirar. Las letras en el papel se volvieron borrosas mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Durante todos estos años había creído que un fondo de caridad del hospital había salvado a su madre. Había agradecido a Dios, al destino, a la suerte, nunca a Marina, porque nunca supo. 48,000 pesos. La voz de Ernesto cortó el silencio. Eso es lo que ella pagó. Cada centavo que había ahorrado desde que era una adolescente. Su futuro completo entregado para salvar a una mujer que ni siquiera era su madre. Diego no podía hablar. No podía moverse. Ernesto se sentó en la silla frente al escritorio. Encendió un cigarro lentamente y exhaló el humo con un suspiro. «Calculado». Aymal continuó, señalando otras páginas en el archivo. «Transferencias mensuales desde una de tus cuentas privadas. 2 años pagando su renta, anónimamente. Por supuesto, muy noble de tu parte». La vergüenza quemó en el pecho de Diego como ácido. «Yo necesitaba asegurarme de que estuviera bien». «¿Asegúrate?». Ernesto se rió sin humor. «Diego, esa mujer ha estado trabajando 3 empleos, viviendo de arroz y frijoles, enviando dinero a su hermano para la universidad mientras ella se desmaya en paradas de autobús por desnutrición, y tú le pagas la renta como si eso compensara haberla abandonado. Usted no entiende». El Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota. «Yo no podía. Si me hubiera acercado a ella, habría arruinado todo. Su padre me dejó claro desde el principio que cualquier escándalo, cualquier problema con mi pasado». «Mi hija», interrumpió Ernesto, su voz cortante, «como cristal, te ha estado engañando durante 6 meses con el hijo de uno de mis competidores. Está el archivo completo ahí también, si quieres revisarlo. Fotos, mensajes de texto, reservaciones de hotel, todo muy documentado». Diego sintió como si lo hubieran golpeado. No por dolor, porque honestamente no amaba a Valeria, sino por lo completo de su propia cejera. «Pero eso no es lo peor». Ernesto se inclinó hacia adelante. «Lo peor es que ella orquestó el incidente en el restaurante. La humillación de Marina. Fue planeado. Valeria se aseguró de que Marina estuviera trabajando esa noche. Se aseguró de que hubiera suficientes testigos. Incluso preparó la narrativa de que Marina inició el altercado». La bilis subió por la garganta de Diego. «¿Por qué?», susurró. «Porque mi hija es inteligente». Ernesto aplastó su cigarro en el cenicero. «Vio que tú seguías buscando a Marina, que guardaba su número, que transferías dinero, y decidió eliminar el problema antes de que se convirtiera en una amenaza real para sus planes.
¿Sus planes? Ernesto deslizó otro conjunto de documentos a través del escritorio. Valeria ha estado trabajando con inversionistas externos para comprar acciones de la compañía, suficientes para tener voto en la junta directiva. El plan era casarse contigo, usar tu posición y reputación para ganar influencia y eventualmente forzarme a retirarme para que ella pudiera tomar control. Diego se sintió mareado. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Su éxito, su compromiso, su nueva vida, todo construido sobre arena. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto?, preguntó Diego. ¿Por qué no simplemente despedirme y terminar con todo? Ernesto lo estudió en silencio por un largo momento. ¿Por qué he construido este imperio siendo despiadado, Diego? Pero no llegué aquí siendo ciego. Valeria es mi hija y la amo. Pero también sé exactamente qué tipo de persona es: calculadora, ambiciosa, sin escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. Se levantó, caminó hacia las ventanas que daban a la ciudad, despertando bajo el sol de la mañana. Tú, por otro lado, tienes algo que ella nunca tendrá: conciencia, lealtad, la capacidad de amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Vi lo que hiciste por tu madre, vi cómo trabajaste, y ahora veo lo que Marina hizo por ti y lo que tú has estado intentando hacer por ella. Aunque sea de la manera más cobarde posible. Diego sintió lágrimas quemando en sus ojos. Tienes 48 horas, dijo Ernesto, volteándose para mirarlo directamente. 48 horas para decidir qué tipo de hombre quieres ser. El hombre que sigue viviendo esta mentira cómoda. O el hombre que enfrenta lo que ha hecho y trata de arreglarlo. Voy a perder todo, susurró Diego. Si Ernesto asintió, probablemente sí, tu trabajo, tu reputación, esta vida que tanto te costó construir. Pero déjame preguntarte algo, ¿realmente es tuyo algo de esto? ¿O solo has estado viviendo en una jaula dorada? Ernesto caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Para lo que valga, dijo sin voltear, respeto más a los hombres que cometen errores y los corrigen, que a los que nunca cometen errores porque nunca arriesgan nada que importe. La puerta se cerró, dejando a Diego solo en su oficina de lujo. Rodeado de evidencia de su propia cobardía, pasó horas ahí, leyendo cada documento una y otra vez. Los recibos del hospital con la firma de Marina, sus cuentas bancarias vaciándose para salvar a una mujer que ella apenas conocía, las facturas de su apartamento, mostrando cuánto había estado luchando incluso con la ayuda anónima de Diego. Y, finalmente, llegó al último documento del archivo. Un informe del hospital de la semana pasada. Marina Reyes, desmayo por desnutrición severa, anemia, agotamiento extremo. Diego vomitó en el baño privado de su oficina. Cuando terminó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta era un extraño. Traje de $3,000, reloj que costaba más que un auto, cabello perfectamente peinado. Pero sus ojos estaban vacíos. ¿Cuándo se había convertido en esto? En alguien que podía ver a la mujer que lo había salvado siendo humillada en público y no hacer nada. En alguien que pagaba su renta desde las sombras en lugar de enfrentar lo que había hecho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valeria: cena con los Peterson esta noche, las 8 p.m., no llegues tarde. Diego miró el mensaje por un largo tiempo, luego miró el archivo en su escritorio. Las fotos de Marina hace 5 años, de brillante, llena de vida, con sueños en sus ojos, y las fotos recientes, delgada, agotada, rota. Él había hecho eso, no directamente, pero su cobardía, su silencio, su abandono, todo había contribuido a convertir a esa chica brillante en una sombra de sí misma. Y Valeria, hermosa, elegante Valeria, que había convertido la crueldad en un arte y la manipulación en una estrategia de negocios. Diego abrió su laptop, comenzó a escribir, no un mensaje, no una carta, sino un discurso, porque Ernesto tenía razón. 48 horas era demasiado tiempo. Si iba a destruir su vida, si iba a quemar todo lo que había construido sobre mentiras, entonces iba a hacerlo de la forma más honesta posible. Iba a decir la verdad, toda la verdad, sin importar el costo. Trabajó toda la noche en su oficina, vacía, escribiendo, borrando, reescribiendo. Las palabras tenían que ser perfectas, porque solo tendría una oportunidad de hacer esto bien. Cuando el sol comenzó a salir, Diego leyó el discurso una última vez.
Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en años, sentía algo parecido a la paz. No era redención, todavía no, pero era un comienzo. Llamó a su asistente tan pronto como llegó a la oficina. Necesito que organices una conferencia de prensa, dijo Diego, para mañana por la mañana. Invita a todos los medios que puedas. Diles que tengo un anuncio importante sobre mi compromiso con Valeria Montero. Su asistente sonó confundida pero eficiente. ¿Estás seguro? Esto no estaba planeado, estoy completamente seguro, Diego colgó. Luego llamó a Valeria, necesitamos hablar, dijo. Cuando ella contestó, estoy ocupada, Diego. Lo que sea puede esperar, no, su voz era firme, no puede esperar. Nos vemos en tu apartamento en una hora. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Diego sabía lo que venía, el caos, la furia, la destrucción de todo lo que había pasado años construyendo, pero por primera vez desde que había conocido a Marina Reyes hace tantos años, Diego Salazar sentía que estaba a punto de hacer algo correcto, aunque lo costara absolutamente todo. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, cámaras y flashes que explotaban como pequeños relámpagos. Diego estaba parado detrás del podio, con un traje impecable que ahora se sentía como un disfraz. Valeria estaba sentada a su lado, sonriendo para las cámaras, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Sus padres estaban en la primera fila. Ernesto Montero lo miraba con una expresión neutral. Pero había algo en sus ojos, tal vez respeto, tal vez curiosidad. Buenos días, comenzó Diego, su voz amplificada por los micrófonos. Los he convocado hoy para hacer un anuncio importante sobre mi compromiso con Valeria Montero. Valeria le lanzó una mirada de advertencia. Esto no estaba en el guión, nada de esto había sido aprobado. Diego respiró profundo. No había vuelta atrás, pero antes de hablar de mi compromiso, necesito hablarles de una mujer llamada Marina Reyes. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Valeria se puso rígida. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo grande estaba por venir, y Diego habló, les contó todo. Como Marina había sido su novia cuando él no era nadie, como ella había sacrificado sus ahorros de toda la vida, 48,000 pesos, para pagar los tratamientos de cáncer de su madre, como había perdido su beca, abandonado sus sueños y trabajado hasta el agotamiento para sostenerlo cuando él no tenía nada. Les contó cómo la había abandonado cuando consiguió su primer trabajo importante, cómo había perseguido el éxito y el prestigio mientras ella trabajaba 3 empleos solo para sobrevivir, cómo la había visto ser humillada públicamente hace 2 semanas y no había hecho nada. Me quedé ahí parado, su voz se quebró mientras la mujer que me salvó la vida era tratada como basura. Y no dije nada, no hice nada, porque era un cobarde. Las cámaras capturaban cada palabra, cada lágrima que comenzaba a formarse en sus ojos. Construí mi éxito sobre los huesos de su sacrificio, continuó, mientras yo vivía en un penthouse. Ella se desmayaba en paradas de autobús por desnutrición. Mientras yo cenaba en restaurantes caros, ella se saltaba comidas para enviar dinero a su hermano, y todo este tiempo me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que mi éxito eventualmente nos beneficiaría a ambos. Diego miró directamente a la cámara principal, pero la verdad es que solo me estaba beneficiando a mí mismo. Me volví exactamente el tipo de persona que juré que nunca sería, alguien que pisotea a otros para subir. Alguien que olvida de dónde viene. Alguien que cambia el amor verdadero por apariencias vacías. Valeria se levantó bruscamente de su silla, pero Diego continuó, así que hoy, frente a todos ustedes, quiero decir la verdad, no merezco el perdón de Marina, no merezco una segunda oportunidad, pero no puedo vivir un día más fingiendo que esta vida es real, que este compromiso es real, que cualquier cosa de esto significa algo. Se volteó hacia Valeria. Lo siento, Valeria, pero no puedo casarme contigo, porque estaría construyendo nuestro futuro sobre más mentiras. Y ya no me quedan mentiras que contar. El caos estalló en la sala, periodistas gritando preguntas, cámaras moviéndose frenéticamente. Valeria con la cara roja de humillación y furia, pero Diego ya estaba bajando del podio, ya estaba caminando hacia la salida. Ya había quemado todo hasta los cimientos. Ernesto Montero lo detuvo en el pasillo. Estás despedido, por supuesto.
dijo. Simplemente lo sé. El Diego asintió. Probablemente nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Mi hija se asegurará de eso. También lo sé. Ernesto estudió su rostro por un momento. Luego extendió su mano, y te ganaste mi respeto. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de los hombres que conozco. Diego estrechó su mano, sintiendo el peso de todo lo que acababa de perder, y la extraña ligereza de la honestidad. Encontrar a Marina fue más difícil de lo que esperaba. Su apartamento estaba vacío, desalojada hacía 3 días, según el propietario. Su teléfono estaba desconectado. Sus antiguos trabajos no sabían dónde estaba. Era como si se hubiera evaporado. Diego pasó días buscando. Visitó refugios, comedores comunitarios, preguntó a trabajadores sociales. Finalmente, el hermano de Marina, Mateo, aceptó hablar con él después de que Diego le enviara dinero para su universidad con una nota explicando todo. Está en el centro comunitario San Miguel, dijo Mateo por teléfono, su voz fría. Hace voluntariado ahí a cambio de comida y un lugar donde quedarse. Y escúchame bien. Diego, vi tu conferencia de prensa. Todo el país la vio, mi hermana también la vio. ¿Y qué dijo? Diego casi tenía miedo de preguntar nada. Mateo respondió, se levantó y se fue. No ha hablado del tema. Pero si vas a buscarla, será mejor que no sea por culpa. Ella no necesita tu culpa. Ya cargó con suficiente peso por los dos. El centro comunitario San Miguel estaba en el lado pobre de la ciudad, el tipo de lugar que Diego solía conocer bien, pero que había olvidado convenientemente. En su ascenso al éxito encontró a Marina en la cocina comunitaria sirviendo sopa a personas sin hogar. Llevaba ropa sencilla, su cabello recogido en una cola de caballo simple. Estaba más delgada de lo que recordaba, con sombras bajo sus ojos que hablaban de noche sin dormir. Pero cuando sonrió a una anciana que le agradecía por el plato de comida, Diego vio un destello de la chica que había conocido hace años. Esa bondad genuina que ninguna cantidad de sufrimiento había podido destruir. Marina lo vio antes de que él pudiera acercarse. Sus ojos se encontraron a través de la sala llena de gente, y por un momento el mundo se detuvo. Ella terminó de servir, se limpió las manos en su delantal y caminó hacia la salida trasera. Diego la siguió. Se encontraron en un pequeño jardín detrás del centro, un espacio modesto con algunas bancas y plantas que luchaban por crecer en el concreto de la ciudad. Marina comenzó. Diego, no, ella levantó una mano. No vengas aquí con disculpas. Vi tu conferencia de prensa. Todo el país la vio. Felicidades por tu momento de honestidad viral. Su voz era calmada, pero había acero en ella. Una fortaleza que Diego no recordaba. No fue por eso, dijo él, no lo hice por atención o por... Entonces, ¿por qué? Marina finalmente lo miró directamente. ¿Por qué ahora, Diego? ¿Por qué después de todos estos años decides que tu conciencia importa más que tu carrera? Diego no tenía una buena respuesta, o tal vez tenía demasiadas. ¿Por qué no podía respirar? Susurró finalmente, porque cada noche me ahogaba en esa vida perfecta que construí, porque te vi en ese callejón bajo la lluvia y me di cuenta de que me había convertido en el tipo de hombre que mi madre habría odiado. Marina cerró los ojos. Tu madre era una buena mujer. Ella me agradecía cada vez que la visitaba en el hospital, aunque no sabía que yo había pagado por sus tratamientos. Me decía que tú ibas a ser alguien importante, que ibas a cambiar el mundo. Ella se habría avergonzado de mí. Diego sintió lágrimas corriendo por su rostro. De lo que me convertí, de cómo te traté. Sin Marina asintió, probablemente sí. El silencio se extendió entre ellos. No era cómodo. Estaba lleno de años de dolor, traición y oportunidades perdidas. No vine aquí a pedirte que me perdones, dijo Diego finalmente. No vine a pedirte que me salves otra vez. Ya no soy ese chico roto que necesita ser rescatado. Entonces, ¿qué viniste a hacer? Diego sacó un sobre de su chaqueta. Se lo entregó con manos temblorosas. Esto es lo que me queda después de liquidar mis cuentas y pagar mis deudas. No es mucho, 48,000 pesos exactamente. Lo mismo que tú diste por mi madre. No puedo devolverte los años que perdiste. No puedo devolverte tus sueños. Pero puedo devolverte esto. Marina miró el sobre, pero no lo tomó. No quiero tu dinero. Diego, lo sé, pero tómalo de todos modos.
Úsalo para volver a la universidad, para abrir ese estudio de diseño que siempre quisiste, para lo que sea que necesites para ser feliz otra vez. ¿Y tú qué vas a hacer? Diego sonrió tristemente. Voy a empezar de nuevo. De verdad esta vez. Hay un proyecto comunitario en el sur de la ciudad de viviendas asequibles para familias de bajos ingresos. Me ofrecieron un trabajo como asistente de arquitecto. El pago es terrible. Las condiciones son difíciles, pero es real, es honesto. Marina finalmente tomó el sobre. Lo sostuvo en sus manos como si pesara tanto como el mundo. No te estoy perdonando, dijo. Suavemente, todavía no. Tal vez nunca. Lo que hiciste, lo que no hiciste, eso no se borra con una conferencia de prensa y un sobre lleno de dinero. Lo sé, Diego asintió y no espero que lo hagas. Solo quería que supieras que. Lo siento, que finalmente entiendo lo que hiciste por mí. Y que pase lo que pase, voy a intentar ser el hombre que tuviste en mí cuando no era nadie. Se dio la vuelta para irse. Pero la voz de Marina lo detuvo. Diego se volteó. Ese proyecto comunitario en el sur de la ciudad, dijo ella lentamente. Necesitan un diseñador gráfico para materiales promocionales, identidad visual. Ese tipo de cosas. Diego sintió algo parecido a la esperanza encendiéndose en su pecho probablemente. El presupuesto es mínimo y bien Marina lo interrumpió. Porque resulta que conozco a alguien que podría estar interesada. Alguien que solía ser muy buena en eso antes de que la vida se interpusiera. No era perdón, no era una reconciliación, no era el final feliz de un cuento de hadas, pero era algo, un comienzo, una posibilidad. 12 meses después, el Centro Comunitario Esperanza abrió sus puertas. No era grande, no era lujoso, no iba a ganar premios de arquitectura, pero era real, viviendas asequibles en el primer y segundo piso, una guardería en el tercero, espacios comunitarios para clases y reuniones, y en el cuarto piso, un pequeño estudio de diseño, que ofrecía servicios gratuitos a negocios locales. Diego estaba parado frente al edificio, mirando el logo que Marina había diseñado, simple, hermoso. Lleno de esperanza, ella se acercó y se paró a su lado. Habían trabajado juntos durante meses, reconstruyendo lentamente algo que no era lo que habían tenido antes. Era diferente, más cuidadoso, más honesto. No estamos empezando de nuevo, dijo Marina en voz baja, repitiendo palabras que se habían convertido en su mente. Estamos empezando algo nuevo. Diego alcanzó su mano. Por un momento pensó que ella la retiraría, pero no lo hizo. Entrelazó sus dedos con los de él. Y juntos vieron cómo las familias comenzaban a entrar al edificio. Su edificio, el primero de muchos que planeaban construir. No era la vida que Diego había imaginado cuando conoció a Marina hace tantos años. No era el éxito brillante que había perseguido. No eran los sueños que ninguno de los dos había tenido. Era algo mejor, algo real, algo construido sobre verdad en lugar de mentiras. Sobre sacrificio compartido en lugar de egoísmo. Marina apretó su mano. Vamos, dijo, tenemos mucho trabajo que hacer, y juntos caminaron hacia ese nuevo comienzo. Dejando atrás el pasado, pero llevando consigo las lecciones, las cicatrices, la sabiduría que solo viene de haberse roto y aprendido a reconstruirse. No era un final perfecto, pero era suyo, y esta vez era real.